Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a iniciar el estudio de la palabra de nuestro Padre. Hoy vamos a estudiar la parashá del día de hoy que se llama Vayera. Significa y apareció. Entonces, el que aparece, según el texto, es Dios que se le aparece a Abraham, y empieza a revelarle cosas, ¿verdad? Entonces, esto viene siempre de la mano de esas enseñanzas que nos dan el hermano Alberto, el hermano Carlos, de que es Dios quien inicia todo tipo de obra de redención, de salvación, de bendición. Es iniciada por Dios, nunca por el hombre, aunque de todas maneras pueda darse esa idea o esté abierta la posibilidad. Para nosotros es prácticamente imposible acercarnos a Dios. Primero porque para concebir de que Dios exista sin que Él haya accionado o actuado en favor de nosotros para revelarnos eso, es imposible. El judaísmo tenía una concepción que decía, creo que era el rabino Goldsmith, que Abraham descubrió intelectualmente a Dios y que entonces por eso es que Dios se les revela a él, ¿verdad? Y este tipo de creencias, de enseñanzas centran o ponen al hombre como el centro de las cosas, ¿verdad? En su intelecto, en su actuar, esta persona es demasiado buena, de manera que llamó la atención de Dios y Dios llegó a él. No es así como lo presentan las escrituras, ¿verdad? Cuando nosotros leemos, pues Dios en su palabra nos deja lo mínimo, lo esencial para entender, y lo más profundo Él lo va revelando. Que la palabra de Dios lo dice así, ¿verdad? Las cosas reveladas son de nosotros y de nuestros hijos, pero hay cosas que Dios las tiene guardadas en su consejo, y Él después las irá también revelando cuando le plazca y como Él quiera. Pero también la revelación de sí mismo es la más grande de todas, ¿verdad? Dios es el centro de todo. Cuando inicia Génesis, o sea, Dios es el centro, el que da inicio a todas las cosas. Y después vienen todas las cosas que ocurrieron, la creación, el desarrollo, la caída, la posterior obra de Dios para levantar en misericordia a toda la humanidad que se había echado a perder por no haber escuchado la palabra de Dios, ¿verdad? Pero de todas maneras eso siempre está presente en las escrituras, o sea, la imposibilidad del ser humano para poder hacer algo que agrade a Dios, para poder acercarse a Él, está establecido. Y nos lo dice el Evangelio: todos pecaron, todos se apartaron, a una se hicieron inútiles, de manera que era necesario que Dios iniciara este tratamiento para que la humanidad tuviera redención, ¿verdad? Y así es como empieza pues esta parashá del día de hoy. Entonces vamos a ir, hermanos, a Génesis 18, que es donde empieza, ¿verdad? Y si quiere alguien me ayuda y lee Génesis 18:1, nada más, y de ahí vamos a ver dónde está la palabra con la que se reconoce a esta parashá. Y a veces le apareció a Abraham por los cedros de Mamre, mientras él se sentaba a la entrada de la tienda en el calor del día. Amén, hermano Carlos. Ahí dice Yahvé o Adonai es quien se presenta a Abraham, ¿verdad? Y esa es la palabra distintiva de la parashá con la cual se reconoce. Ahí dice Vayera Adonai et Abraham, creo que es. Entonces, y apareció, ¿verdad? Entonces, el que inicia la acción es Dios. Y tenemos también otros ejemplos en la escritura donde se inicia de esta manera. Entonces, vamos a mirar. Un momentico, hermanos. Vamos a mirar en Génesis 15:1 para que veamos otro ejemplo. No hace parte de la parashá, pero de todas maneras nos ayuda a ver cómo es que Dios inicia estas acciones
de aproximarse a la humanidad y de empezar a brindar su presencia y todo lo que esto conlleva en la obra de la redención, en la planificación de la restauración de toda la humanidad para volverla a restablecer conforme a los propósitos que Dios tenía, ¿verdad? Entonces Génesis 15:1 en adelante dice así: después de estas cosas vino la palabra de Adonai a Abraham en visión. Entonces eso no fue un ejercicio intelectual así como ustedes se imaginarán. También los filósofos griegos tenían eso, ¿no? Ellos se ponen a pensar y Dios debe existir porque es que eso hoy en día pasa, pero porque ya tenemos la palabra de Dios que está escrita y que es la que ha afectado a la mayoría del pensamiento occidental. Casi todos nosotros nos criaron o como católicos o como protestantes, de manera que algún momento tuvimos que haber escuchado la palabra de Dios y después cuando empezamos a observar cosas en la naturaleza, entonces, claro, nos recordamos de algo que ya existe, pero sin la previa intervención de Dios, esto no puede ser dado. Y aquí dice que la palabra de Dios vino a Abraham, no que Abraham fue a buscar a Dios. Y vamos a ver qué más dice. Diciendo, no temas, Abraham. Aquí todavía no le había puesto la H. Recuerda que Abraham significaba padre enaltecido. Y después Dios le cambia el nombre, ya no será más tu nombre Abraham, sino que sea Abraham, padre de multitud de pueblos. Entonces dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. O sea, ya le está hablando de bendiciones postreras que iba a tener una persona que era vieja, ¿verdad? Que no había tenido descendencia. Normalmente, y esto ustedes lo ven también en la historia, incluso cuando estudian, ¿no? Que el apellido, que no sé qué, entonces, no, si no tiene hijo varón, hasta ahí llegó ese linaje, algo así. Y entonces ahí se, entre comillas, sacaba la historia de esa familia, porque ya las hijas, si tuvieron hijas, se van a casar con otros varones y van a ser parte pues ya de otra familia. Pero entonces Dios le está diciendo a Abraham, mira, a pesar de que tú eres viejo, a pesar de que no has tenido hijos, yo soy tu escudo, yo soy tu defensor. Tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Adonai, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijos? O sea, Abraham se ubica en ese pensamiento que todos vemos, ¿verdad? Incluso los reyes, todos se preocupaban por tener descendiente a quien heredar todo lo que habían amasado y además de eso el cargo de reinado, etcétera, porque necesitamos que el apellido siga, que lleguemos lo más lejos posible. O sea, ese es un pensamiento que no tiene en cuenta en algunos casos pues la eternidad y el reino de los cielos. Uno dice, hasta aquí llegué yo. En cambio en la escritura hay promesas incluso hasta para los eunucos, que los eunucos nunca iban a tener hijos ni nada. Yo qué puedo aspirar, qué puedo tener, hasta aquí llegué yo, ¿verdad? Pero Dios dice, no, es que en el reino de los cielos hay vida eterna y vida en abundancia, y la abundancia viene acompañada también de la bendición de tener familia, ¿verdad? Que fue lo que Dios le dice a Adán y Eva: crecer y multiplicados, llenar la tierra. Entonces, respondió Abraham enseguida, o sea, él dice, hombre, ¿cómo me estás hablando de esto si prácticamente yo ya soy viejo, estoy a punto de morirme, no he tenido hijos y hasta aquí llegué yo? ¿Verdad? Ni se imaginaba lo que Dios tenía planeado para él y tampoco por ahí le había llegado a la mente la resurrección y la eternidad y el reino de los cielos. Entonces dijo, yo ando sin hijo, ¿será que me irá a heredar el mayordomo que yo tengo, o sea, un siervo? Que ese es un Damaseno, es Eliezer, o sea, estarás hablando de él, o sea, él le voy a dar mi apellido y él va a continuar, algo así es lo que él se imaginó. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, tú Dios, que eres el que das la vida, no me has permitido tener hijos, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces, ahora viene la réplica de Dios, lo que Dios contesta. Luego vino a él palabra de Adonai diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevo fuera
y lo llevó fuera, perdón, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Inmediatamente le creyó, aunque era algo, bastante, impensable para una persona ya anciana, ¿verdad? Pero Dios le dijo, no te preocupes, vas a tener un hijo y de ese hijo van a salir una cantidad más. Y él le dijo, bueno, yo lo creo. ¿Por qué lo creyó? Él tuvo fe, como dice la Escritura, pero la fe viene por lo que Dios hace primero en tu vida, ¿verdad? No es que no, él ya tenía una super fe, porque imagínense a Abraham o cualquier persona en el mundo, no, que mi fe puede mover montañas, pero si esa fe está depositada en un ídolo, en algo inerte o en un ser humano mortal, eso sería mortal para aquella persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está creyendo en alguien que ni siquiera, en algo que ni siquiera tiene vida en sí mismo, en el caso de los ídolos, o si es en un ser humano, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos falibles, ¿verdad? Entonces, ¿él por qué cree en Dios? Porque enseguida supo que era Dios, no por algo intelectual, sino porque la revelación de la propia persona de Dios en su vida hizo ver que yo no soy nada, todos somos nada, y si este que me está hablando me está diciendo que voy a tener un hijo y que de ese hijo van a salir una multitud, yo le creo. ¿Por qué? Porque Dios actuó primero. Exacto, no fue una super fe, porque hay gente que cree que la fe tiene poder en sí misma por el simple hecho de que no, es que esa persona tiene un poder tan grande que todo lo que se imagine lo materialice, tal. Eso ya es otra cosa. Cuando la Biblia está hablando de fe, primero que todo es fidelidad. ¿Y la fidelidad a qué o a quién? A Dios que se reveló a ti y te mostró quién eras tú y quién era Él. Cuando tú reconoces eso, tú inmediatamente sabes, Él es el creador, yo no soy nada. Lo que Él me diga va a pasar porque Él tiene toda la autoridad, todo el poder, en su mano está toda la creación. Entonces por eso es que Él cree, ¿verdad? Y nuevamente el poder de la fe no está en el tamaño, incluso en la Biblia dice, hombre, así sea que tu fe sea tan pequeñita como un granito de mostaza, pero están hablando en un contexto en el que esa fe fue o ha sido o va a ser depositada en la roca que es Yeshua, que es Jesús. Si tu fe está en el Mesías, el de la Escritura, el de la palabra de Dios, así sea que sea pequeñita, va a crecer porque Él es el que sustenta dicha fe. Él es el que en tu vida, con ese accionar, con esa presencia permanente en ti, tú vas a decir definitivamente esto no lo pude haber hecho yo solo. Definitivamente lo bueno que me está pasando en la vida viene de Él. Lo malo que me está pasando en la vida viene de la ausencia de Él en el mundo, pero Él me está acompañando a través de este momento. Lo puedo superar. Entonces es un caminar distinto a aquel que está en prueba y error. ¿Será que esto es Dios? No es Dios. ¿Será que esto es Dios? Tampoco. ¿Será que yo soy Dios? Tampoco. Es muy distinto. Y esa vida es angustiante porque no sabes en quién confiar. Entonces por eso es que la mayoría de los ateos se vuelven cínicos. No importa lo que pase, no importa lo que haga, no hay Dios. Me puede pasar cualquier cosa o yo puedo hacer cualquier cosa y no importa. ¿Verdad? Porque en la eternidad no hay, si no me pillan, puedo hacer lo que sea. Esas son las dos mentalidades. En la mentalidad de un creyente está el Señor es mi Padre, Él creó todas las cosas, yo no quiero defraudarlo y quiero servirlo a Él para que otras personas lo conozcan. Esto es lo mejor de lo mejor. Vengan a Él. Y si fallo, Dios, levántame, perdóname, ayúdame a no caer nuevamente, guíame, y uno lo busca y es una relación perpetua. Entonces aquí vemos esa dependencia necesaria del Creador, ¿verdad? Jesús mismo, Yeshua lo decía, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, si ustedes se separan de mí, arránquele un ramo a un árbol, a una de estas, de la vid misma, ¿qué pasa? Se seca, se muere. Y después, ¿qué hay que hacer? Hay que echarlo al fuego, se exterminó. En cambio, si ustedes permanecen en mí, conforme a esa necesidad que Dios está mostrando que todos nosotros tenemos, vamos a llevar mucho fruto. Y ese fruto no es por nosotros, sino por el que nos está sustentando.
Entonces hace que nuestra fe se fortalezca, hace que nosotros tengamos una vida fructífera, gozosa, llamativa incluso para los incrédulos. Y es que eso lo dice la Biblia, o sea, ellos van a decir qué clase de nación es esta, desde su perspectiva de que tienen a sus dioses tan cercanos a ellos que mira lo que les está pasando, o sea, ellos anhelan lo que Dios nos está dando como arandelas, que lo principal es el reino de los cielos, o sea, Dios mismo, el centro de todo, su justicia, y lo demás es inherente, está allí con Él porque Él es el Dios de toda bondad, el Dios de toda gracia, el Dios de toda misericordia, y es también el encargado de sustentar y traer todas las bendiciones a nosotros. Entonces, claro, o sea, la gente dice, oye, yo quiero esto, sin lo otro, que es lo más importante de nosotros, no es que Él es lo que tú estás buscando sin saberlo. Yo andaba como tú antes, pero definitivamente ven a conocerlo, llega a sus pies, eres igual de pecador que yo. Lo que pasa es que aquí está Dios. Y entonces eso es un vehículo, Dios te usa a ti para que Él se haga presente en la vida de otro. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, listo, Dios le dice, volviendo al texto, vino la palabra de Adonai diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo llevó fuera y le dijo, mira ahora todos los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, y creyó a Adonai. Después dice, y le fue contado por justicia. O sea, no es algo inherente de Abraham, sino que Dios produjo esa reacción en Abraham. Y Dios sabía que esa era la manera en la que Dios mismo podía justificar a Abraham y a todos los demás, ¿verdad? Y es lo mismo con nosotros, cuando usted llega y dice, uy, llegué a tener fe, glorifique a Dios, porque Él fue el que hizo que usted confesara y dijera. Y después en esa confesión y en esa profesión de fe, entonces Dios dice, listo, ya confesó, mírenlo, todos los juzgados de los cielos, está justificado. Se justifica que Él entre al reino de los cielos, que haga parte de nosotros. O sea, es algo así como si el mismo juez fuera tu padre y Él estuviera preocupado de redimirte y salvarte a ti sin violentar ni destruir la justicia que Él mismo construyó. Entonces Él mismo te guía a través de sus ruas, de su espíritu, y llega y dice, listo, le fue contado por justicia. Entonces ahora dice el 7, y le dijo, yo soy Adonai que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahí vienen las arandelas. La justificación primero, las bendiciones después. Y le respondió, Señor Adonai, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Pregunta, y entonces ahora viene, todo lo que vamos a leer a partir de aquí es una promesa juramentada a través de un pacto de sangre. O sea, que está diciendo, bueno, es como cuando dicen, listo, te la voy a vender a ti. Entonces, ¿estás seguro? Porque yo voy a entonces vamos a la notaría y hacemos, ¿cómo se llama eso? Promesa de compraventa. No te preocupes que esto está aquí. Si no te la llevo a vender, entonces tú tienes derecho a una multa que yo te voy a pagar, algo así. Esto es un pacto de sangre, o sea, es algo con lo que Abraham estaba familiarizado, pero en una magnitud que él no se esperaba. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Prácticamente aquí estaban conjugados todos los sacrificios que Dios después habla en Levítico, ¿verdad? Que todos simbolizan al Mesías, desde el más grande hasta el más pequeño, porque abarcaba para todo tipo de pecadores, los que tenían dinero, los que no tenían dinero, los muy pobres, los más ricos, etcétera. Entonces digo, tráeme todo esto. Claro, cuando Abraham ve eso dice, caramba, ¿en qué me metí? Entonces, y tomó todo esto, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, obviamente, para que no hicieran estrago en este pacto. Y aquí, miren esto, más a la caída del sol sobrecogió en sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Adonai le dijo a Abraham,
Mire esto, o sea, le vuelve a prometer ya dentro del contexto de un pacto de sangre: ten por cierto que tu descendencia vivirá en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí hay algo notorio, y es que Dios no esconde las consecuencias de creer en Él, porque es que hay veces que también lo ponen como, no, sí, creen en Dios, en el Señor, en Yeshua, en Jesucristo, y ya tu Padre es el dueño de la plata y del oro, y todo lo que tú pidas se te va a conceder, y el reino de los cielos está aquí y ahora, mejor dicho. Y la Escritura dice, no, en el mundo van a tener aflicción. Dios no le escondió esa parte a Abraham. Le dijo, vienen unos tiempos difíciles, porque creer en mí es estar en enemistad con el mundo. Pero no se preocupen, yo voy a juzgar a aquella nación, a aquellas personas que vengan contra ustedes, y después ustedes van a salir en victoria y van a salir con riquezas de allí. Después le dice en el versículo, y hay otra parte que también es notoria, que dice, porque todavía no ha alcanzado la maldad del colmo. O sea, Dios fue justo. Tampoco, no, quítense de ahí que ya vienen mis escogidos, como la gente a veces trata de decir, pero es que llegó ese Dios y les quitó a los otros nada. Lo que hizo fue que dejó, como buen juez que es, que quedara demostrada la maldad de este grupo. Y al quedar demostrada la maldad de ese grupo, Dios es justo y es juez y hace también castigo a la tal nación, porque es que estas naciones la gente los piensa como, no, unos indígenas buena gente que eran chéveres, o unas personas ahí que pobrecito porque llegó Dios y quítate tú para ponerme yo. No, estas personas sacrificaban a sus hijos, a los ídolos, los quemaban, en el mismo Ur de los Caldeos donde estaba Abraham. O sea, había una cantidad de cosas que eran bastante horrorosas. Y entonces Dios dijo, bueno, o sea, oportunidad de arrepentirse van a tener, pero ya Dios sabe qué va a ocurrir, y llega el momento en el que Él dice, hasta aquí voy a permitir, de aquí para adelante no van a avanzar más. Y venía su juicio contra estas personas, y también venía la entrada del pueblo que Él le prometió a esas tierras, para que no hicieran más mal en la tierra, la cual Dios había creado para prosperidad, bendición y para multiplicar y crecer, no para derramar sangre, no para hacer idolatría, no para hacer todas estas cosas. Entonces después dice el 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Acuérdense que Abraham ya estaba durmiendo, los animales estaban partidos y habían dos que estaban pasando por en medio. Una antorcha y también un fuego mayor, ¿verdad? Y estaban recitando lo que era el pacto, pero lo normal en este tipo de pactos era que hubiese sido Dios y Abraham los que pasaran por en medio, y que ambos hicieran una recitación del convenio en el cual se estaban adscribiendo, para que si alguno de los dos fallara, entonces le ocurriera como a estos animales que estaban allí. Por eso era que era un pacto de sangre. Si usted no hace conforme a esto que estamos diciendo aquí hoy, usted debe pagar con su vida. Si yo no hago conforme a lo que está aquí escrito hoy, yo pago con mi vida. Entonces, el hecho de que Abraham se durmió fue un acto de misericordia de Dios, en el cual le permitió entrar en un pacto unidireccional, en el cual Dios se comprometía por juramento propio a sustentar la salvación y a garantizar la salvación de Abraham y de todos sus descendientes, y también a permitir que hubiese salvación y libertad a toda la humanidad a través de este pueblo. Entonces era algo que no se podía dejar en las manos humanas, porque ya sabemos que si Abraham camina por ahí, como es testimonio bíblico, para los que leyeron la parashá, salto a la primera falla: no mentirás. Ella es mi hermana y yo no sé, y bueno, nada más con la mentira descalificado. Violaste el pacto. ¿Qué se tiene que hacer con el que falla?
muerte, y si muere ya, no hay hijo, o se acabó, o si alcanzó a tener el hijo, pero se murió él, después viene Isaac, ella también es mi hermana y tal. Pecado, muerte, se acabó. O sea, siempre se hubiera cortado esa línea, como lo estábamos hablando ahorita de los que procuran que la familia prosiga y llegue hasta el final, algo así, se hubiera truncado enseguida y no hubiera ni salvación para ellos mismos, ni para sus descendientes, ni para la humanidad. No hubiera podido llegar al Mesías. Por eso es que la salvación reposa única y absolutamente en Dios. Y por eso es que Él inicia, Él está en la mitad también con su Espíritu Santo ayudándonos, y Él está al final también. El hombre aparece como beneficiario y damnificado prácticamente. Imagínense, o sea, ahorita están pasando desastres y se me desbarató la casa, y usted ve a esas personas y no tengo nada. Necesito que me ayuden, y entonces manden ayuda, y la gente manda, y cuando llega la ayuda, eso para ellos es la misma situación. El hombre está en una situación precaria en cuanto a la justicia de Dios, que está totalmente desprovisto. Yo no tengo ni idea qué hacer, ¿no? Y aunque supieras, tampoco puedes hacerlo. Es imposible. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, ven para acá. Eso era un texto que era bastante gordito, pero era para mostrar que Dios es quien se revela primero, y ahí también tenemos idea de por qué tiene que ser Dios quien se revele primero. Ustedes se imaginan a lo que no, que yo descubro que hay un Dios. O sea, imagínense a los filósofos discutiendo. Listo, hay un Dios. Vea qué producieron. ¿No? El panteón de no sé qué, al Dios no conocido, a este otro Dios en Atenas, que el apóstol Pablo fue a predicar allá. Yo les vengo a hablar del que no conocen, porque todo lo que ustedes conocen es idolatría. O sea, estaban en un camino de condenación y estaban guiando a otros a esa condenación también. Están perdidos. Y a uno ya le oiremos hablar a este loco, jajaja. Pero habían otros, como el mismo dueño del Areópago, háblame más de la resurrección. Nunca lo había escuchado. Eso es similar a cuando los romanos, los soldados decían, oye, yo nunca he escuchado hablar a alguien como este habló, y ellos eran bastante estudiados, habían absorbido la cultura griega, helenista, o sea, que se dijo que Mileto, que no sé qué, que el otro, Platón, Aristóteles, y después llegaron también en contacto con los rabinos, que también eran bastante estudiados y tenían su intelecto y buenos estudios, y decían, también, pero llegó el Mesías Yeshua y dijeron, caramba, o sea, yo nunca había escuchado a alguien, porque es que era Dios con nosotros quien estaba hablando. Y es notorio, mis caminos no son como sus caminos, mis pensamientos ni por ahí con los suyos. Es evidente, o sea, era necesario. Ahora miremos otro texto de cómo Dios es el que inicia. En Génesis 17:1, que es un capítulo antes de la parashá, pero vean esto, porque también nos da un dato interesante a tener en cuenta, porque es que nosotros, ya, ahora, ya, lo quiero ya, confiesa, lo cree, lo recibe, lo comida rápida. Y miren cuántos años tenía Abraham cuando empieza todo este proceso, y en cuántos años se le empieza a cumplir lo que Dios ya le había prometido hace un tiempo. Génesis 17:1, ¿era Abraham de edad de cuánto? 99. Ok, aquí tiene 99, que es cuando se va a empezar a cumplir todo. Pero si vamos... Bien, hermana. Se me adelantó la hermana. Cuando empieza todo tenía 75 años. O sea, casi 25, 24 años para que se cumpliera todas estas cosas. Entonces, vamos a saltar ahora al 12:12, perdón. Y ya regresamos. 12:12. Creo que 12:12. No, 12:1, perdón. Siempre se me olvida borrar un número ahí. Y después regresamos al 17:1. En Génesis 12:12, que fue otro ejemplo de que Dios inicia todo, dice, pero Adonai había dicho a Abraham,
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Adonai le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí nos dicen cómo Dios lo aborda, pero no nos explican mucho, ¿verdad? En la tradición judía dicen una historia que es algo bonita, que nos da evidencia de una cosa y que nos muestra otra también. Ellos dicen que el papá de Abraham vendía ídolos. Eso que le decía que eso nos da a entender que al menos Abraham perteneció a una familia idólatra por mucho tiempo, porque ellos vendían ídolos como... Hay alguien en la puerta, me parece. Ellos vendían ídolos como cuando usted pasa por, ¿cómo que se llama? La catedral. Creo que hay unos negocios donde usted ve unas estatuas grandísimas ahí. Eso es un negocio que hace y las personas se ponen a esculpir, a hacer y llegan y venden todo eso a las personas que consumen ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces nos dice que el papá de Abraham era así. En la historia dicen que Abraham no era idólatra, sino el papá. Y entonces llegó Abraham y le partió todos los ídolos con un martillo y le puso el martillo a una de las estatuas y el papá llegó, ay, ¿qué pasó aquí, Abraham? Porque dije, Abraham era en contra de la idolatría y entonces le dice a Abraham, no, este Dios se puso bravo y celoso con los otros y agarró el martillo y los partió. El papá le dice, ¿cómo se te ocurre? Si un ídolo no puede hacer eso, entonces ¿por qué los adoramos? Algo así, o sea, la historia es ingeniosa para demostrar la futilidad de la idolatría, pero nos pretende mostrar a un Abraham que por sí mismo llegó a conocer que Dios existía y también que rechaza la idolatría. Eso no creo que haya sido así, sinceramente, sino que nos muestra que posiblemente él también era idólatra, como todos nosotros lo fuimos alguna vez. Hasta que Dios aparece en nuestras vidas, nos llama al arrepentimiento y de Él viene todo el proceso ese de ahora sí yo no quiero nada con esto que va en contra de Dios, ¿verdad? Pero listo, era de 75 años, ahora volviendo a Génesis 17:1, o sea, pasaron 24 años para que se cumpliera algo y Abraham siguió creyendo, como lo leímos ahí, Dios le dijo y creyó. Yo creo porque este es Dios, o sea, él nunca le había hablado a los ídolos que probablemente tenía en su casa, nunca había pasado nada hasta que Dios se acerca y le dice, ven acá, sal de aquí, deja tu tierra y tu parentela. Eso el mismo judaísmo lo explica, entonces ahí hay un conflicto de cosas porque dejar tu tierra y tu parentela, deja las costumbres que tienes ahí, deja la religión que profesaste con tu familia, porque es contraria a mis principios, ven a vivir una vida en libertad, tanto espiritual como física. No te quedes en el mundo, sal de él. Y seguir a Dios es estar en contra del mundo. Acuérdense que el que se hace amigo del mundo inevitablemente es enemigo de Dios y viceversa. Si tú te haces amigo de Dios, inevitablemente vas a ser enemigo del mundo porque los dos son contrapuestos. Tú no puedes estar un ratico con Dios, otro ratico con el diablo. Un ratico con Dios. ¿Qué es eso? Es infidelidad. Cuando lo ves desde el punto de vista de una relación. Hoy estoy con mi esposo, mañana estoy con el amante. Hoy estoy aquí, mañana estoy acá. Dios dice que no puedes servir a dos señores. Vas a amar a uno y al otro lo vas a aborrecer. Entonces, listo, Génesis 17:1 dice, ya en esta etapa era Abraham de 99 años. Cuando le apareció a Adonai, otra vez Dios, mire que es que él le dijo hace 24 años va a pasar esto, lo creo, y seguía apareciéndose. ¿Cómo voy a saber? Entonces, no, aquí tienes una promesa, pacto de muerte. Yo respaldo con mi palabra porque no hay nada por encima de mí. Eso lo dice en hebreo y en romano. Y entonces Abraham, no, yo creo, pero se quedó esperando, no se desesperó, aquí, ahora, ya. La Biblia no te dice que Abraham estaba, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata, yo soy tu hijo, yo soy tu amigo, dame ya. No, era una actitud de amistad
de confianza, de fidelidad, esa es la fe, de seguir caminando con Él. Todavía no, pero si Él dijo que sí, es sí. Aunque se vaya poniendo cada vez más difícil, ya tengo 75, todavía de pronto se podrá a los 99. Entonces miren lo que pasa cuando le apareció a Adonai y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y mira lo que dice, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, ahí le cambia el nombre. No se llamará más tu nombre Abraham, que significaba padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tú serás y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios. O sea, la bendición del pacto es que Dios, el Dios verdadero, sea tu Dios, que estés unido a Él. Eso es lo que yo les decía antes de la dependencia necesaria que todos tenemos. Y Dios, sabiendo esa dependencia que tenemos de Él, si Él no se presenta, nos vamos a secar y nos vamos a morir. Entonces, el hecho de que Él se manifieste es para darnos vida, para decir, aquí estoy yo, al que ustedes necesitan, yo soy el deseado de todas las gentes. Vengan a mí. Te dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que vives, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré tu Dios y el Dios de ellos. Mire esto, o sea, eso es precioso, porque es que una cosa es que Dios sea tu Dios, pero cuando uno tiene hijos, uno dice, es que Dios tiene que ser el Dios de mis hijos también. ¿Por qué? Porque ya ustedes han gustado y visto la abundancia, la bendición, la salvación de Dios. Entonces usted lo que quiere es lo mejor para sus seres queridos. O sea, si usted ha probado lo más rico del mundo, entonces lo más lógico es que usted quiera que sus familiares también prueben. Mira, qué sé yo, esta comida tan espectacular, kosher, tal, pero sabe rico, es que él cocina delicioso, ven, vamos a comer allá, y usted lleva a su esposa, a su papá, a su mamá a compartir algo que es bueno. ¿Cuánto más la vida eterna? Es el hecho de que, mira, es que no vas a morir nunca. No solo eso, vas a estar conectado con Dios, vas a vivir en paz, vas a tener claridad de pensamiento, no vas a estar estorbado por una cantidad de cosas que te van a hacer daño y que están destinadas a destruirte. Vas a ser libre de Satanás, vas a ser libre de los engaños, vas a ser libre en todo aspecto posible, pero vas a estar en esa libertad dependiendo de Él siempre. Entonces uno dice, caramba, yo necesito eso. O sea, ¿quién es? ¿Dónde está? Venga para acá y tal. Yeshua, Jesús. Ahora, miren el 17:15. Vamos a brincar un poquito más adelante. Dice 17:15 en adelante. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Acuérdense que ella no solo era anciana como su esposo, sino que ella fue estéril toda su vida, no tuvo hijos. Cuando empezamos a leer de Abraham decía que él pedía, que quería tener hijos y nada. Después es que Dios le sale al encuentro y le dice, y duraron 24 años, aquí todavía, para que llegara este momento que estamos leyendo. Mira el 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Cuál es la diferencia entre la risa de Abraham y la risa de Sara? Si leyeron la parashá, ¿qué se imaginan? Voy a seguir leyendo y ahora vamos a ver. Entonces Abraham se postró sobre su rostro cuando escuchó esa promesa, se rió y dijo en su corazón, mire, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, no te olvides de él, porque él también es
hijo de Abraham. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para tus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído, y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Y aquí le cambió el nombre. La risa de Abraham es de gozo. Eso incluso está plasmado en el Targum de Onkelos, que es la traducción de la Torá al arameo, o sea, del hebreo al arameo. Y entonces cuando lo traducen, Onkelos lo pone como regocijo. Es la misma palabra que sale con la risa de Abraham con la de Sara, de una vez les digo en hebreo. Pero el contexto te lo aclara todo. Cuando Abraham se ríe, lo hace delante de Dios, no estaba escondido y le cree, que es lo que hemos venido leyendo. Creyó a Abraham. Abraham es un hombre que ha creído a Dios. Y entonces se goza y Dios se lo confirma. Claro que sí, amigo. En cambio, cuando se ríe Sara, se ríe de burla y de incredulidad y está escondida. Y cuando Dios la confronta, ella lo niega y dice que tuvo temor, que por eso lo negó. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ahí vemos las diferencias, pero también vemos la manera en la que Dios va mostrando una cosa. Entonces habían pasado 24 años y dice, después de un año después de hoy, o sea, casi a los 100 años vas a tener un hijo, vas a ver. Entonces él dice, wow. Entonces ya después viene, no sé si me da el tiempo, más adelante. Vamos a ver entonces algo importante en ese mismo texto inicial del 18, que es la hospitalidad que Abraham tiene, ¿verdad? Todo eso es producto de la amistad que él tiene con Dios. Porque ¿quién fue hospitalario con Abraham y con toda la raza humana? Dios. Dios nos hospedó, nos dio una tierra donde vivir. Dios nos dio los medios para subsistir y aún dándonos lo necesario y habiéndonos nosotros equivocado, Él se acerca a nosotros y nos vuelve a visitar para ver cómo estamos y para, hombre, no te está yendo tan bien, ¿verdad? Mira aquí, ven acá, escúchame, yo te bendigo, te perdono, te doy arrepentimiento, ven por acá que te estás desviando y sigue guiándonos también. Entonces Dios es hospitalario, es cuidadoso, nos viste. Acuérdese también cuando Israel sale de Egipto y dice que el calzado no se le gastó, que no tuvieron hambre, que los llevaba a tomar agua, sacaba agua de las rocas, caía maná del cielo, las codornices. Dios siempre fue así. Entonces eso lo aprende Abraham de Dios. No es que, Abraham tenía eso y Dios después se lo copió. Es parte de la relación de estar en comunicación constante con Dios. Entonces Abraham tiene eso y miremos Hebreos 13:1, donde dice, permanezca el amor fraternal, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Saben lo que viene después, ¿verdad? Que venían 3 varones y Abraham los vio, vengan por acá por favor, y les monta la perseguidora, entren a mi casa, yo los voy a cuidar, les lavo los pies, les preparo comida, descánsense. Eso ustedes lo han visto, creo que los paisas lo tienen bastante. ¿Habla más tú? O sea, el texto de Hebreos alude a que es histórico en el pasado. Claro que sí. Porque mucha gente cree que en la actualidad todo el que llega a la planta con ganas. Más o menos, exacto. Pero incluso fíjate, es una manera de pensar que Dios quiere que se mantenga. ¿Y por qué? Porque en Colosenses 2:3, aunque no está directamente conectado, hay un concepto que se puede aplicar acá. Dice Colosenses 3:23 al 24. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como si fuera para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor, recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, todo lo que hagas, no solo en tu trabajo, sino en el servicio al Señor, en la misma hospitalidad, tú lo haces y como es, de pronto Dios te da hombre, vamos a decir que no ángeles, pero una persona que está al servicio de Dios.
¿verdad? Que usted no sabe y entonces no, venga y lo ayudo, y que no sé qué, hombre, me ayudaste porque iba para la iglesia y tal, y entonces usted está ayudando a algo que está favoreciendo la obra de Dios. Ya. Entonces es como si Dios quisiera, miren, háganlo como si fuera para mí mismo. Y después el mismo Yeshua dice, hombre, todo lo que hicieron a uno de estos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. O sea, literalmente se vuelve en algo real, porque es que Dios está viviendo en las personas. Ya. Entonces, eso es algo que Abraham aprende de Dios. Y ahora miren Génesis 18:1. Otra vez que ya leímos el 18:1, después le apareció Adonai en el Simar de Mamre, ¿se acuerdan? Entonces vamos a brincar la parte que no hemos leído de la hospitalidad. Bueno, sigamos ahí. Le apareció Adonai en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Viene el 2, alzó sus ojos y miró, y he aquí que 3 varones que estaban junto a él, cuando los vio, salió corriendo. Mire esa actitud. Salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y le dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que te traiga ahora un poco de agua y lave tus pies y te recuestes debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y te sustentaré vuestro corazón, y después pasarás, pues por esto han pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, así haz como has dicho. Mira el 6. Entonces Abraham se fue deprisa a la tienda de Sara y le tomó pronto 3 medidas de flor de harina, amasó panes y los coció debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno, bueno, y lo dio al criado. Y se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. O sea, mire todo como la disposición que tenía Abraham, y obviamente, o sea, a él Dios se le aparecía varias veces, entonces era algo que él tenía en la mente, puede ser Dios en cualquier momento. Entonces, él lo que quería era más comunión. Y si era Dios, gloria a Dios. Si no era Dios, no importa. Lo bendecía en nombre de Dios. Ahí hay otras historias en el Talmud que eran chistosas, pero, o sea, decía, no, él había establecido como un comedor para las personas, entonces los invitaba, pero entonces les ponía las cosas difíciles porque tenían que dar gracias a Dios, y si no daban gracias a Dios les cobraba la comida, algo así. Pero si daban gracias a Dios, entonces les empezaba a predicar. Eso ya, pues, historias legendarias y cosas así, pero entonces nos muestran que era lo que ellos entendían más o menos de la hospitalidad. Aunque aquí bíblicamente está más enfocado a yo quiero servir a Dios, quiero seguir en comunión con Él, y es más bien el sentido ese de todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Y miren que aquí resultó, ¿verdad? O sea, eran 3 varones, podían ser o no de Dios, y resultó que sí. Entonces, ¿qué pasó después? Entonces, listo, terminaron de comer y viene la bendición que ya le estaba diciendo desde hace rato. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, estaba por allá escondida, que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, o sea, además de que era estéril, ya no menstruaba. Y dice el 12, se rió. Pero entonces aquí Onkelos sí dice que era como burla, y miren el contexto, pues Sara entre sí decía, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor viejo. Entonces Adonai dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? O sea, aquí es Dios el que interpreta ese pensamiento y dice, ella ha dicho, ¿acaso va a ser posible? Y dice el 14, Dios mismo es el que está diciendo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo.
y le dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces el paralelo que yo les decía, Abraham estaba delante de Dios y se gozó. Sara estaba por allá escondida y se burló, no creyó. Entonces después Dios la confronta y después él dice, no me reí porque tuvo miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Ahora dice el 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Adonai le dijo, mire esto, que esto es algo bonito de la relación de Dios con Abraham y que debe ser la misma con nosotros. Adonai dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y mire esto, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Ahora mire el 19, que es clave para demostrar la amistad. ¿Por qué es amigo de Dios Abraham? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai haciendo justicia y juicio, para que haga venir Adonai sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Se está hablando de que Dios sabe, Dios mismo dice, yo sé que Él le va a enseñar a su familia, y yo sé que Él los va a guiar por el camino que yo tracé, y yo sé que como Él va a hacer eso, yo también lo voy a bendecir. ¿De qué está diciendo? Salvación por gracia, bendición por obediencia. Fácil, tú no tienes pierde. Ahora dice el 20, entonces Adonai dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se va agravando en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido a mí, y si no, lo sabré. Entonces después viene la intercesión de Abraham, que es hermosa, no la vamos a leer porque toma tiempo, pero él empieza a decir, Señor, o sea, él sabía que quién estaba allá en Sodoma, Lot. Entonces él, pensando en Lot y en la familia de Lot, empieza a hacer un sondeo de, Señor, yo sé que esa gente es terrible, es mala. Si hay al menos 100, por los 100 no la destruiré. No vas a castigar el justo con el injusto. Si hay al menos 50, tampoco. Si hay al menos 10, tampoco. Y él como que quedó tranquilo. Bueno, mínimo deben haber 10, no había. Pero de todas maneras Dios no actuó conforme a su justicia, ejecutando al justo con el injusto. Él hizo diferencia y al justo se lo llevó por acá, y después sí le cayó el justo juicio a estas personas. Eso es la amistad, en eso radica la amistad que tenía Dios con Abraham. Mira Juan 15:14. Ya sabemos que la amistad con el mundo es desobediencia a Dios y viceversa. Entonces mire Juan 15:14, dice, ¿qué dice? Está hablando a los creyentes, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La amistad es condicionada a la obediencia a Dios. Tú no puedes decir que eres amigo de Dios y hacer lo que a Él no le gusta cada rato. No estamos hablando de seres perfectos. Estamos hablando de yo quiero seguir la voluntad de Dios, y aunque resbale, Dios no me va a dejar caído y voy a continuar en este camino, versus alguien que le da la espalda a la voluntad de Dios y puede decir, no, que yo amo a Dios. La Escritura dice, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y hay otros que ni con los labios, sino que no, Dios no existe, tal, y también caminan para el otro lado. Entonces, esa es la amistad. Ahora, la salvación es otra historia. La salvación es la intervención de Dios en tu vida que te transforma y no depende de ti, sino de Dios. Entonces, eso es distinto. Ahora, vean 1 Juan 2:2. Primera de Juan 2:12 en adelante. 2:1 en adelante, perdón. Está hablando el apóstol a todos los creyentes y les dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Cristo, que es el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Yo soy amigo de Dios.
somos llaves. Y entonces no les gusta nada. Pero ¿te gusta esto de la palabra de Dios? No. Y esto, guácala. Y esto, oye, pero ¿cómo así? No me dices que eres amigo, que eres siervo de Él, que no deberías amar su palabra. Deberías gustarte la palabra de Dios. Pero entonces dice el 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Esto es hermoso, porque el perfeccionamiento del amor de Dios, como dijimos, salvación por gracia, bendición, purificación, perfeccionamiento, es por la obediencia. No se puede dejar atrás. Entonces dice, por esto sabemos que estamos en Él. Estar en Él es el que está en mí, lleva mucho fruto, ¿verdad? Entonces dice, por esto sabemos que estamos en Él, es demostrativo. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Eso es innegable. O sea, usted no me puede decir, yo amo a Dios, yo lo sigo, pero yo no hago como Jesús porque es que Él hizo todas esas cosas para que yo no las hiciera. Entonces, este pedazo de la Biblia lo tienen que arrancar o tachar, porque entonces yo no puedo tener esa conclusión y sostener que esto es palabra de Dios también. O, mejor, que sea transformada mi mente y que se adecúen mis pensamientos a lo que la palabra de Dios dice, y entonces yo diga, hombre, la verdad es que a mí estas cosas que Dios dice no me estaban gustando, yo no era tan amigo de Dios como creía. Ayúdame, Dios, y perfecciona mi amor en ti para que yo te siga verdaderamente como tú quieres, no como a mí me dé la gana. Y ahí viene una transformación, una purificación, una liberación, y uno empieza a caminar como Jesús andó. O sea, ¿cómo me van a decir que va a ser malo seguir las pisadas de Cristo? No pueden. Entonces dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, miren esto que viene. No les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. O sea, está diciendo desde Génesis. Le dice, este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Ahora dice el 8, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él, en el Mesías, y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Nuevamente dice el 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si no captamos bien cuál es el mandamiento nuevo, el mismo apóstol Juan nos lo dice en el Juan 13:34, en el Evangelio, por palabra del Mesías. Mire lo que dice Yeshua, Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Que no abole a los anteriores. O sea, es que de hecho es inmersivo porque hace que lo anterior se valide y cobre más importancia. Dice, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Entonces, ¿cómo es el amor? Si amáis a Dios, permaneced, guardad sus mandamientos. ¿Cómo se ama al prójimo? A través de los mandamientos de la palabra de Dios también. Ahora, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que sigamos el ejemplo del Mesías. Por eso dice, hagan como yo hice. Ustedes dicen que aman a Dios, imítenme. Ustedes dicen que aman al prójimo, imítenme. ¿Cómo se imita al Mesías y se niega la palabra? Imposible. No se puede. Entonces, miren Génesis 26:1, donde se nos dice de la amistad de Abraham con Dios, que es lo que se produce. ¿Por qué Abraham sí aprendió de Dios y después lo empezó a
a compartir con su propia familia. Dice Génesis 26:1 en adelante, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció a Adonai y le dijo, ojo que aquí es Isaac ya ha nacido. Entonces Dios le dice a Isaac, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en la tierra, ahora mire, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Aquí está. Mira el 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. O sea, que heredó las mismas promesas que le dijo al papá. Y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora mira el 5. Porque Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Todo eso es la misma palabra de Dios desglosada en Jukot, Torah, el Shema, todo eso. Hay un solo Dios, las cosas que dice por aquí, que los 10 mandamientos, aunque todavía no los había dado oficialmente. ¿Por qué sabemos eso? Porque es que Dios está revelado también a través de su palabra. Cuando nosotros leemos Génesis, vemos cosas de Dios que Él nos muestra a través de ahí, sin habernos dicho mandamientos, nada más con ver el comportamiento de Dios. Como decíamos, Él era hospitalario, Abraham también lo copió ahí. Dios promueve obviamente la revelación del único Dios verdadero, o sea, solamente hay un Dios. Y entonces era monoteísta, Abraham era monoteísta. Ya. Dios era justo, Abraham era justo. Así, o sea, va produciéndose. Ese es el resultado de la relación o la amistad con Dios. Mira Santiago 2:23. Brit Hadashah, nuevo pacto, y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y ¿qué? Fue llamado amigo de Dios. Y en Isaías 41:8 vuelve y nos dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Está diciendo Dios, y eso es bonito, o sea, que sea Dios el que lo dice. O sea, imagínense, Él es amigo mío. ¿Por qué? Porque Él escuchó mi voz y hace lo que yo le he dicho. Ahora, ya para terminar, vamos a leer Génesis 19:1 y vamos a ver los paralelos. Cómo se ve que Abraham enseñó, procuró enseñar a su familia los principios de Dios, y cómo el mundo enseña a la suya su pecaminosidad. Dice Génesis 19:1. Llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, esto es hospitalidad, ahora mis señores, les ruego que vengan a casa de vuestro siervo y se hospeden y laven sus pies, y por la mañana se levanten y seguirán su camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. La misma actitud que tuvo Abraham. Ahora, no todo es perfecto, como dijimos. Abraham decía mentiritas. Lot aquí como que en un ataque de pánico. Algunos dicen que de pronto fue un ardid de viveza por algo que vamos a ver. Pero salió diciendo, pero antes que se acostaran, rodearon la casa hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Ahí no estaban las mujeres. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Esto es delicado, ya van a ver por qué. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están estos varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ya sabemos que la Biblia dice, y conoció Adán a Eva y le nació Caín. Conoció a Adán y a Eva, le nació Abel. Conoció a Adán a Eva y les nació. O sea, están hablando de relación o intimidad sexual. Y aquí se reunieron jóvenes y viejos, todos los varones
a decir, llegaron algunos nuevos, vengan a conocer las costumbres de esta tierra. O sea, lo inquietante aquí no solo era la homosexualidad, sino también que esto era lo que se estaba enseñando a los niños. Hoy en día se puede ver un crecimiento alarmante que llevan a bebés y niños a estos, ¿cómo se llama? Desfiles de orgullo gay, y ya se ven cosas bastante que lo pesan en la boca y que lo llevan también a bares. O sea, que ni siquiera fuera correcto cuando ponen a los niños, ¿no? Que están bailando unas mujeres para que el varoncito las vea. Eso no es correcto. Mucho menos tampoco que sea una cuestión, ¿no? Que una persona travestida y entonces empiezan a desnudarse y a hacer cosas, o sea, eso es inadecuado. Entonces aquí ya estaban en ese punto, desde el más joven hasta el más viejo, querían acostarse con los ángeles. Entonces aquí salió Lot a ellos a la puerta, cerraron la puerta tras sí y dijo, les ruego, hermanos míos, que no hagan nada ni tal maldad. He aquí que ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, se las sacaré afuera y hagan con ellas como les parezca. Entonces, hay unos comentaristas que dicen, no, lo que pasa es que como Lot bien sabía, estas personas eran totalmente desviadas, entonces ni siquiera les interesaban las mujeres. Y era como que estuviera tratando de hacer tiempo, no sé si ese es el caso o si lo dijo por susto o cualquier cosa. Pero bueno, él dice eso. Y dice, solamente que estos varones no les hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita de allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y ahora se erige como juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. O sea, ni siquiera tenían en cuenta a las mujeres, o sea que como que sí de verdad. Y dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos, cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea, imagínense, ya estaban ante una manifestación del poder de Dios que los dejó ciegos, y aún así ellos seguían empecinados en pecar de una manera abominable, que con su ceguera seguían buscando la puerta. Hay que acostarnos con ellos. O sea, que eran bastante perversos. Y mire, para que ustedes tengan idea, y terminamos, Isaías 3:9 nos dice, aquí Dios está regañando a Israel, ojo, en ese contexto, pero está diciendo, Israel, estás tan mal que estás imitándome, no a mí, sino a Sodoma. Entonces dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma, mire que hacía Sodoma, publican su pecado, no lo disimulan, ay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí. Entonces, esta cuestión no es solamente pecado, sino la insolencia de promover el pecado a viva voz. Si yo hago así, a mí me importa tal cosa y que no sé qué, y vengan y hagamos y lo demás que se destruya. Entonces, allí vemos los 2 caminos, ser amigo de Dios o ser enemigo de Dios. Y ya sabemos lo que dice el Mesías. Los amigos de Dios, vengan a mí benditos de mi Padre, y a los enemigos, apartados de mí, malditos y hacedores de maldad. Entonces, vemos la intervención de Dios directa, vemos que la salvación reposa en Él, vemos que la santificación y la bendición sí son a través de los mandamientos. Dios nunca los anuló ni los quitó, sino que los dejó para bendecirnos y para promover su reino. ¿Verdad? No hay tal cosa como decir el chiste de siempre, ¿cómo pecar sin ofender a Dios? No se puede. Ahora, viceversa, no se puede amar a Dios desobedeciendo voluntariamente los mandamientos. O sea, no estamos diciendo tampoco que tiene que ser perfecto sin pecado para ser amigo de Dios, no. La perfección es en la relación con Él, en que si caes regreses a Él inmediatamente a buscar pureza, limpieza y perdón. Entonces, los invito a que oremos y demos por terminado el estudio del día de hoy. Bendito Dios, te damos gracias por este día de reposo, gracias por el refrigerio de escuchar tu palabra en un mundo que cada vez más se acerca a la perdición, Señor, pero sabemos y confiamos, Padre eterno, en tu palabra, en tus promesas y en que tú vas a venir, Señor, a hacer cielos nuevos y tierra nueva donde habita la justicia que eres tú mismo y a donde nos has invitado a vivir, Señor, por medio del santo evangelio,
por medio de tu obra majestuosa, Señor, y por medio de tu gran amor. Te bendecimos y te pedimos, Padre eterno, que nos consideres como amigos tuyos, Señor, que nos mantengas, Señor, en ti para dar los frutos de bendición, de salvación, de sabiduría y de gracia, Señor, porque necesitamos de tu gracia siempre para poder vivir, Señor, en santidad, porque sin ti nada somos, Padre eterno. Te pedimos que bendigas a esta comunidad y a todo aquel que escucha estas enseñanzas, Señor, para que sea tu voz, Señor, y no la nuestra, la que les alcance y llegue a su corazón y le guíe, Señor, a una relación más íntima contigo, Señor, y a escuchar tu palabra y a reverenciarte y glorificarte para siempre. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Vamos, hermanos,